Vamos ahora con otro tema totalmente distinto. Ante medios de Buenos Aires nacionales, el ministro de Economía, Sergio Massa, prometió que el presupuesto 2023 no incluirá una suba de retenciones al campo. Bueno, una cuestión que obviamente está en la agenda del sector por el tratamiento de este proyecto de presupuestos, pero además un anticipo de ayuda en subsidios para pequeños productores. Bueno, de todo esto vamos a hablar con el titular de la Sociedad Rural de la provincia de Salta. Saludamos a Carlos Segón. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos ustedes y muchas gracias por la comunicación. Es un placer. Vamos a ir al grano con lo que tiene que ver con estos anuncios, pero antes que nada, una pregunta general, si me la permite. Estos primeros negociaciones, sentarse a la misma mesa entre representantes del Gobierno Nacional, sea el Ministro de Economía de la Nación, sea el Secretario de Agricultura, ¿realmente les resultan efectivos? ¿Es la expectativa que ustedes tenían? Los argentinos, que tenemos la necesidad de verlos a todos sentados a la misma mesa, poniéndose de acuerdo o no, pero dialogando. Mire, lamentablemente el sector agropecuario, en este caso la mesa de enlace, debe participar, tratar de entrar en el diálogo, pero esto no es un diálogo, sino es un monólogo. El gobierno siempre termina imponiendo lo que ellos creen y solamente escuchan el lamento del sector agropecuario. Causa muchas preocupaciones este intento de poner un artículo en el presupuesto que daría facultades al Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de las retenciones. Por más que el ministro Massa asegure que no se van a aumentar las retenciones, entonces uno se pregunta cuál es el objetivo de poner ese artículo en medio de la ley de presupuesto y al mismo tiempo sale con una medida para pequeños productores que la verdad acá en la zona nuestra, en la región del NOA, no existen productores de 100 hectáreas de maíz ni de 200 hectáreas de soja porque no son unidades económicas para nuestra zona. O sea, que acá en esta región absolutamente nadie va a recibir ningún tipo de subsidio. Y de todas maneras son subsidios que llegan a 2 millones de pesos por productor, no le cambia la ecuación. Y hasta lo hace poner a uno de mal humor cuando encima el ministro habla que con esta medida se puede llegar a incrementar 1 millón de hectáreas la siembra, ¿no? Estamos, sobre todo ustedes en la región de la Pampa Húmeda, en la región del centro del país, sufriendo una sequía de la más complicada, a lo mejor como la que tuvimos ahora 10, 12 años, y uno escucha nada más que parches, no se habla en serio, no se hacen propuestas realmente para que el productor pueda volver a invertir y a tratar de incrementar la producción de la Argentina. Carlos, perdón, han iniciado los productores, la sociedad rural, conversaciones con algunos diputados, legisladores para pedir por la cuestión de este artículo que tiene que ver con las retenciones en el proyecto de presupuesto. ¿Qué es en concreto lo que está solicitando el sector? El sector directamente que se saque ese artículo porque son facultades del Poder Legislativo el fijar las alícuotas impositivas. Entonces no hay ningún motivo para el cual tener que transferirle esa facultad al Poder Ejecutivo. No, cualquier otra modificación que mantenga el espíritu del artículo no va a ser aceptado por el sector agropecuario. Y todo esto lo único que hace es traer mayor improvisación, que el sector tiene mayor descreimiento. El precio del combustible ha subido en una forma más que importante. Impositivamente el Estado Nacional se queda en un promedio del 65% del total de la producción. Entonces,
si no se habla de mejorar la posición cambiaria, si no se habla de bajar retenciones, creo que el sector agropecuario va a seguir estancado. ¿Cómo ven hacia el futuro lo que tiene que ver con esta relación con el gobierno? ¿Se puede llegar, más allá de las diferencias, la pregunta que le hice originalmente, a tener un diálogo, a tratar de coincidir en algunos aspectos? ¿Lo siguen viendo muy lejano? Sí, el diálogo, por supuesto que siempre el sector va, como le decía, está dispuesto a seguir dialogando. Ahora, tiene que haber en algún momento alguna medida del gobierno nacional que muestre que está dispuesto a sacarle el pie de encima al sector, que aparte de la alta carga impositiva está sufriendo una situación de sequía muy importante que va a afectar también al gobierno. Ya la reducción en los ingresos por la cosecha de trigo va a ser importante, y al haberse sembrado muy poco de lo que es el maíz, la soja de primera, los ingresos por las retenciones van a ser muy bajos, ¿no? El dólar soja tuvo muy buen impacto entre los productores, aceleró las liquidaciones. ¿Ustedes no lo evalúan como una medida positiva del gobierno para el sector? No, para nada, es otro parche. Si ustedes buscan la lista de quienes liquidaron la soja con el dólar a 200 pesos, van a ver que la mayoría son empresas que no son del sector agropecuario. Por ejemplo, está YPF Agro, son muchas empresas que han hecho canje, que recibieron la soja de los productores que le entregaron por los canjes que normalmente se hacen, y son ellos los que se han beneficiado con el aumento del precio de la soja, que en realidad el dólar soja no es ni más ni menos que haberle sacado la retención por 25 días a la exportación de soja. Carlos, gracias por su tiempo, que tenga buenas tardes. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Y que llueva, ese es un buen deseo. Ojalá. Gracias, buenas tardes.